Por primera vez en 4 años el dólar bajó de los 3.700 pesos. Sin embargo, su comportamiento para el viernes cambió, pero es una cifra histórica, lo que lleva a un debate político detrás. ¿Cumplió el presidente Petro con su promesa de dejar un dólar barato? Pero esto además, ¿qué significa para la economía nacional? Además, ¿cómo se está comportando el petróleo? ¿Estábamos verdaderamente en una crisis o las cifras son más positivas de lo que esperábamos? Además, algunas noticias de las últimas horas. Hoy es viernes 14 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas, entendiendo que este episodio circula este viernes 14 de noviembre, una noticia que se producirá esta misma mañana a las 8:30 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia habrá un primer encuentro de conciliación entre Juliana Guerrero, la joven ex asesora del ministro Benedetti, quien aspiraba a ser viceministra de la Juventud, pero de quien se descubrieron inconsistencias en su diploma, y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Esto será a las 8:30 de la mañana y será el primer cara a cara entre las dos mujeres que han protagonizado esta polémica que se ha encendido en las redes sociales y que ha puesto en duda otros diplomas emitidos por la Fundación Universitaria San José. Guerrero señala por su parte desde su defensa que ha sido perseguida, acosada por este tema y que se declara víctima de una situación, según ella, que no estaba en su control. Hubo bombardeos en Arauca durante la tarde de este jueves contra las disidencias de Iván Mordisco y verifican si en este punto, hasta el momento en que se graba este episodio, no se sabe si cayó alias Antonio Medina, quien era comandante del Frente 28 de estas disidencias. La operación militar fue ordenada por el mismo presidente Gustavo Petro en la zona rural de Tame, Arauca. Estas son las disidencias del Estado Mayor Central comandadas por Iván Mordisco. 2 ciudadanos británicos fueron capturados en Medellín por tráfico de heroína, cocaína y armas. Eran buscadas por una corte de Birmingham, en Inglaterra, y movían droga hasta Reino Unido desde Colombia, pasándola por Panamá y República Dominicana. Esta búsqueda de la policía antinarcóticos tomó 11 meses. ¿Cómo entender el comportamiento del dólar? Cruzar esa línea baja de los 3.700 pesos es una bandera que el presidente ha mostrado con mucho orgullo, lo ha tuiteado, pero también hace parte de la conversación en los sectores económicos que el dólar alcanzó por lo menos la cotización para el jueves a menos de 3.700 pesos. Ya para el viernes entra con una cotización diferente, pero de todos modos es una cifra muy interesante, y el presidente le responde así a sus críticos, que al comienzo de su gobierno esto ha sido un tema desde el día 1 de gobierno, ha estado pendiente todo el tiempo, se creía que el dólar se iba a disparar y de repente nos entrega un dólar a 3.700 pesos. ¿Qué significa eso en este punto? Estamos con el profesor Henry Amorocho, nuestro analista económico de cabecera y quien nos ha ayudado en muchas ocasiones para entender todos estos temas. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a toda la audiencia del café de hoy. El tema del dólar, si se quiere colocar desde el momento en que inicia el mandato del presidente, ha tenido una serie de volatilidades que lo llevaron en un momento a 5.000 pesos, pero que desde luego tenía que caerse y cayó. En un solo día, me acuerdo que cayó 400 pesos.
pero luego, posteriormente, ha venido siendo objeto de muchísimas fluctuaciones y volatilidades. En este segmento de septiembre, octubre y noviembre, el dólar ha venido teniendo un comportamiento que lo ha llevado de precios que están oscilando básicamente entre los 3.900 y los 3.700 pesos. Pero habernos encontrado hoy jueves con una negociación que estuvo por debajo de los 3.700, estuvo básicamente en 3.685 pesos. Ya eso básicamente implica haber roto el piso que yo siempre había dicho que el dólar estaba buscando su precio de equilibrio. Y su precio de equilibrio son 3.700 pesos. También consultamos al economista Jorge Llano, asesor económico y experto en bolsa de valores. Sí, al final del día ya vimos un rebote y terminamos en 3.720. Esa es la TRM que tenemos para el día. Y es muy importante entender, pues, qué efectos tiene esta TRM o este valor del dólar. Y es, por un lado, es una buena noticia para la inflación. Hay muchos productos que son importados en la medida que la tasa de cambio baja, ¿sí? Me es más barato traerlos, entonces la inflación no me ve tan afectada por esta devaluación. En este caso es una apreciación lo que estamos viendo en lo corrido del año, por ejemplo, y eso ayuda al bolsillo de los colombianos. Si fuera solo el efecto tasa de cambio, hay otros efectos que lastimosamente han hecho precisamente que la inflación no baje como debería bajar, pero esa es una de las buenas noticias. De pronto una noticia no tan buena es para los exportadores. Los exportadores también dependen mucho de esta tasa de cambio y los exportadores entonces mandan sus productos y lo que reciben son dólares y ellos los pasan a pesos. Entonces si reciben $1 por cada transacción que hagan afuera, por lo que vendan, no sé, lápices porque exportan, ahora van a recibir ya no 4.000 pesos, sino van a recibir 3.700 y eso es menos plata para los exportadores colombianos. Entonces tiene su efecto doble y pues es parte, digamos, de la dinámica de tener una tasa de cambio como la tenemos en Colombia, que se denomina tasa de cambio flotante. Pero, por ejemplo, el presidente dijo también en Twitter, y fue muy cuestionado, criticado por múltiples expertos, que por decir, aconsejo no comprar dólares, dijo a través de su cuenta de Twitter, dijo, no compren dólares. Claramente esto tiene una carga política detrás, pero además de eso, el presidente mandó ese mensaje. ¿Tiene razón? Como lo dices, es de mucho cuidado dar un consejo en este sentido. Yo no me atrevería a decir de manera contundente a comprar o vender dólares en estas circunstancias, pero también estoy en la responsabilidad de decirles que el dólar tiene volatilidades y tiene volatilidades hacia abajo o hacia arriba. Entonces yo creo que vamos a estar en un techo entre 3.700 y 3.800, pero con algunos escapes que pueden conducir a 3.850 pesos. Desde luego, el público, de acuerdo con ese piso y ese techo, decidirá en su cuadro financiero personal si le es amable desde el punto de vista de la rentabilidad invertir en dólares o no, o invertir en bienes o no. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a una curva que también me llama mucho la atención. Yo no soy economista, pero pues desde el punto de vista que yo lo veo me llama la atención. Y es que el euro también tiene un comportamiento a la baja. Es decir, en abril de este año está en 4.860 y hoy está en 4.300 pesos. O sea, se depreció 500 pesos, más de 500 pesos. ¿No será eso también una señal de fortalecimiento de la moneda colombiana? Entonces el caso europeo es otro caso interesante, porque el caso europeo lo que pasa es que tiene un estancamiento en el crecimiento muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuando hay esos estancamientos, hay, digamos, estancamiento en dos variables. Uno es en el crecimiento y otro es en las tasas de interés, ¿sí? Y eso es muy importante, porque otra de las razones por las cuales se ha apreciado el peso con respecto a otras monedas, incluido el euro y el dólar, es las decisiones que se han tomado desde el Banco de la República. ¿Cómo explicar esto en términos muy simples?
El Banco de la República tiene hoy una tasa de intervención de 9,25. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? La tasa de interés que determina el Banco de la República está en 9,25%, que es una tasa relativamente alta. ¿Sí? Si yo meto una plata de CDT a 9,25, es un buen CDT, y si comparamos eso con lo que puede dar un CDT en Estados Unidos o en Europa, es una tasa buenísima. Esa que estamos diciendo ahí es un diferencial de tasas. Quiere decir que acá estamos dando mucha más plata a quien decida ahorrar. Eso atrae también algunos capitales, ¿sí? Entonces la gente dice, oiga, si yo tengo, no sé, 100 millones de pesos y me van a dar una rentabilidad del 9,25 en Colombia versus una rentabilidad del 2 en Europa, pues yo preferiría meterlo a Colombia, ¿sí? Digamos que si la tasa en cambio se mantuviese más o menos pareja. Eso es muy importante porque eso quiere decir que lo que también ha ayudado mucho al dólar es precisamente que el Banco de la República no haya bajado aún más las tasas, que es en contravía de lo que ha pedido el mismo gobierno. El mismo gobierno ha pedido todos los meses que hay decisión de política monetaria, bajen las tasas, bajen las tasas. Pero el Banco Central se ha dado cuenta que es muy riesgoso bajar las tasas porque la inflación sigue muy alta, porque el crecimiento ya está más o menos estabilizado y sobre todo porque las finanzas públicas no están listas, o sea, están tan desbaratadas que bajar tasas sería un error en este momento. Entonces eso es lo otro que ha favorecido la tasa de cambio. Jorge, en esa polarización política que hay de todos los días, es que si uno abre Twitter hoy, pues estalla y todos los días va a ser igual. Nos van a decir, oiga, pero si el dólar estuviera caro sería culpa del presidente Petro. Si está barato, entonces no es gracias al presidente Petro. Es decir, hay como si hubiera una especie de posición nuestra de buscar decir que esto no, si es bueno es así, si es malo no es así. Entonces, ¿qué explicar sobre eso? La gente no lo va a aceptar. Es decir, ¿cómo así que el presidente sí cumplió? Porque al final de cuentas sí nos está diciendo que sí nos cumplió. No, yo creo que la pregunta, digamos, natural a ese comentario es, uno está muy abierto a ver cuáles son las políticas entonces que ha implementado el gobierno que si van en la dirección de generar esa, esa atracción de capitales, que es lo que al final termina siendo la apreciación de la tasa de cambio. Y si uno mira las políticas que se han hecho, ¿cuáles han sido solo una política que sea clara en vamos a traer más capitales, vamos a traer más inversionistas, vamos a mejorar a que acá se construyan más empresas? Y no es claro que exista esos lineamientos ni esos resultados en esa línea, ¿sí? Por el otro lado, sí se ha visto claramente el tema de remesas, claramente la salida de capitales o de salida de colombianos hacia el exterior es un tema muy material. Incluso la cantidad de quienes declaran en Colombia eh, de lo esperado no se está cumpliendo, y todo eso sí manda señales de lo que está pasando. Ahora que cayó en un círculo donde, por ejemplo, Trump está peleando con la Fed, pues tampoco tiene mucho que ver el gobierno nacional, ¿sí? Es importante ver sobre todo esto tiene un corazón importante y es realmente, si fuera un tema de gobierno favorable, uno lo que vería en Colombia es más inversión, eso se llama en economía una tasa de inversión más alta, más inversión como porcentaje del PIB. Y eso hoy en día están casi mínimos. Y es un tema que toca sí o sí trabajar. Pero precisamente el presidente Petro tuiteó este jueves, dijo, en mi gobierno las empresas de los millonarios se han enriquecido al doble. Se basó en un informe que decía que las ganancias de un grupo al cual, por cierto, pertenece este medio de comunicación, logró unas ganancias del 87% digamos, por encima de lo que había ganado en el 2024. Y en ese sentido, pues el presidente dijo, fíjense, los más ricos se volvieron mucho más ricos y asimismo le ha ido a toda la industria. ¿Es eso así? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros veníamos, el mercado colombiano venía, la economía colombiana más bien, venía de unos momentos muy difíciles que no se han superado después de la pandemia. Entonces, haga de cuenta que usted está arrancando un negocio y logra vender un carro, ¿sí? Entonces, al siguiente año vende 2 carros. Uy, se le duplicó sus ventas, pero todavía estaban muy bajitas porque venía de años no tan favorables.
2023-2024 por la reforma tributaria fueron años no muy favorables porque eso afectó bastante los negocios. Entonces, lo que ya está pasando ahora sí en 2025, 2024 finales y 2025, es que se están recuperando de ese golpe de la reforma tributaria de 2022 y entonces están viendo unas cifras favorables, pero es porque están en recuperación de esos momentos, ¿sí? Incluso lo malo fue una reforma tributaria que, en palabras de ellos mismos, estaba en contra del capital y demás, y que en ese capital, pues precisamente pues, las personas pues, le pegaba mucha más gente, pero parte era las empresas con las utilidades, que es pues, un escenario totalmente normal, y uno lo que quiere también es que haya más empresas con buenas utilidades y que en Colombia sea rentable invertir. Y profesor, bueno, lo otro es el petróleo. Ha habido diferentes mensajes en los últimos días diciendo que la situación de Ecopetrol no está tan mala como mucha gente nos había dicho que íbamos a estar, pese a que pues hay diferentes mensajes en torno a la renovación, o más bien, sí, renovación de contratos, de exploración petrolífera. En fin, hay toda una polémica detrás sobre las energías limpias, pero que el mensaje es: a Ecopetrol no le ha ido tan mal como nos imaginábamos que le iba a ir. ¿Qué podemos decir al respecto? La actividad en el análisis económico y de la hacienda pública tiene fundamento en las cifras. Y yo reviso la producción de petróleo hace 2 años y reviso la producción de petróleo hoy día y efectivamente sí ha bajado. Hace 2 años era de 790.000 barriles diarios de petróleo. Hoy día son de 770.000 barriles. Es decir, ha bajado 20.000 barriles. Digamos que no es el estrepitoso resultado que se esperaba, pero hay algo que de pronto puede traer la compensación, y de seguro trae la compensación, Carlos, y es que sí bajó la cantidad de petróleo, y ahí se la doy. De 790.000 bajamos a 770.000, pero la compensación está en que el precio del petróleo ha oscilado con precios que han estado básicamente entre 65 y un poquito más de $70. Es decir, no ha tenido un mal precio el precio del barril, y eso quizás ha podido sostener las finanzas petroleras. Ese punto puede ser interesante en materia de ingresos. Lo que sí definitivamente toca mirar a fondo es el tema de los costos. Ahí es donde está la debilidad de Ecopetrol, porque los ingresos quizás no se han afectado, no porque no se haya disminuido la producción de petróleo, sí se disminuyó, pero no se disminuyó como lo estábamos pensando. Pero la verdad, lo que ha ayudado el hecho de la volatilidad ligeramente hacia arriba de los precios, eso ha ayudado, pero lo que sí veo yo con dificultad es que los costos sí han aumentado, y eso sí ha rebajado la utilidad de Ecopetrol como tal. Entonces, sí hay una rebaja en la utilidad de Ecopetrol, no hay una rebaja en la producción, pero hay que revisar indiscutiblemente los costos de la empresa como un todo, y desde luego eso es una labor de su junta directiva y de su parte administrativa, Carlos. Mira, hay dos cosas que son supremamente importantes, y es que uno tiene que tener en cuenta todo el ciclo que se requiere para la exploración de petróleo. Y el ciclo es un ciclo que es lo mismo, por ejemplo, que pasa con aguacates o con otros productos. No lo que hagamos hoy va a tener un impacto inmediato en mañana, en buenos resultados mañana, sino que lo que hagamos hoy va a tener un impacto en 5 o 10 años. Los contratos de exploración que ya venían vigentes desde antes, pues son los que le permiten a Ecopetrol hoy estar medianamente bien en temas de resultados, con un asterisco y un lunar muy grande en temas de algo que nosotros llamamos gobierno corporativo. Es muy importante que la junta directiva sea idónea, que la junta directiva conozca a profundidad los negocios, que se tomen negocios en pro de la empresa y no en pro solamente de lo que dice o deja de decir alguien, ¿sí? Y el ciclo de largo plazo del petróleo implica entonces que usted, para hacer una empresa sostenible en el mediano plazo, tiene que hacer desde ya unos buenos acuerdos de exploración, contratos para buscar más petróleo, para que en 3, 4, 5 años efectivamente tenga la capacidad de tener esos barriles y poder exportar
esos barriles. Entonces, ¿qué pasa? Si antes habían hecho esos acuerdos de exploración, hoy en día todavía se tiene, digamos, las reservas para poder tener buenos resultados, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar mañana y pasado mañana cuando no se hicieron esos acuerdos, esos contratos, cuando se está dejando de lado productos que son o empresas que son muy rentables para Ecopetrol y que se decide porque sin ningún tipo de estudio que no se va o que no se va a comprar ese activo o que se va a vender ese activo, pues el costo de largo plazo es muy importante. Y eso sí lo está reflejando el mercado hoy en día. La acción de Ecopetrol no ha logrado estar a los niveles, está muy lejos de las acciones de cualquier petrolera similar por todos esos temas que están pasando. Entonces sí es bastante preocupante que lo que más nos daba dividendos para la nación, que más obviamente nos movía la aguja, pues no tenga un futuro tan claro porque no se sabe muy bien y porque no ha tenido un gobierno corporativo adecuado en protección a los minoristas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar después de este puente festivo, el día martes 18. Podcast El Tiempo.